Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a mi amigo Ernesto de Perfumones, que me ha mencionado, bueno, entre otras cosas, en su canal. Es un tag que hizo de 10 fragancias. Así que, Ernesto, muchas gracias por mencionarme. Y la verdad, sí, también sigo tus vídeos. No sabía tampoco que seguiste el directo. Igual que Mania CB, bueno, pues me causa también satisfacción de que un canal es muy superior al mío, entre ellos el de Ernesto, de Perfumones, y el de Mania Cebes, que ese ya supera los 40.000. Pues nada, que eso, que me agrada que sigan también mis vídeos, porque si hay algo que intenta hacer uno, bueno, seguir un poco con la temática, con el canal. Especialista de low cost y precio también medio, pues sí, soy un poco especialista en esto. Bueno, especialista de esto de nada, pero simplemente con un aficionado más en esto. Así que gracias por mencionarme. Y nada, haré el tag cuando pueda, cuando tenga tiempo. Será un tag de 10 fragancias, como tú pusiste. Bueno, pues fragancias más baratas, las que más duración tienen, las 10 distintas, las más antiguas, las que te gusta más el aroma o las más baratas. Así será el tema ese. Bueno, vamos sin más a lo que la reseña definitiva de las dos fragancias árabes. Así que voy a presentar ya, evidentemente ya están, hice el unboxing el otro día y esta es son dos, la de Facar Latafa, primeramente. Ya sabéis cómo es, si habéis visto el unboxing. Nada, una fragancia árabe, son las primeras fragancias árabes, son eau de parfum y la caja pues espectacular, que no cabe duda de que se le han currado bastante en el tema de, pues eso, la presentación es una pasada, como veis, así en relieve y demás, con, bueno, pues una decoración que simboliza así como si fuera un libro, una cosa así, el equivalente a eso, y en dorado. O sea, una presentación que parece como si fuera una joya que está dentro de un baúl, de un cofre, pues ese estilo. Pues pocas fragancias se le ocurran tanto. Decir que el precio medio estaba entre 30 a 50 euros. Más cabe decir que fue un regalo, que yo tampoco soy muy partidario de estar diciendo precios. Al fin y al cabo, bueno, eso ya lo veis viendo por internet, los diferentes precios, pero están rondando entre 30 y 50 euros. Y son 100 mililitros, una concentración o de parfum, que ahora os mostraré. Ya visteis el unboxing, como era, una caja de cartón dura. Y bueno, esto es impresionante como viene. Dentro está relleno de terciopelo, o sea, terciopelado. Bueno, se cabe decir que es un corcho, pero que está forrado de terciopelo. Vamos a sacarla. Ya eso, todo eso lo mostré en el otro vídeo. Y impresionante presentación de botella, 100 mililitros. Esto venía, este reverso, venía un relieve, bueno, pues formando aquí como unas ondulaciones y demás. Y dije que el tapón era pesado, que que era metálico y que era pesado. En cuanto voy a decir las notas, primeramente, y pues ya he visto notas, es lanzada la Facar de la Tafa, o sea, la Tafa Facar del año 2022. Es una especiada aromática, maderada, con nota de salida de manzana, bergamota y jengibre, corazón de lavanda, salvia, baya de enebro y geranio, y luego un fondo de haba tonka, madera, ámbar, cedro y vetiver. Dicen que hay una inspiración de Myself, en concreto parecido a la Myself, o por lo menos la tengo por aquí.
Por cierto, Silencio ya está aprobado y me gustó la de Bertín Osborne. Esta es la Myself de Isabel. Es muy así de ese tipo, muy versátil. Y vamos a explayar, que es impresionante lo que es la fragancia con respecto a la estela, la duración. Salida cítrica, salida del toque de manzana, el toque de bergamota. Tiene un secado rápido, porque tiene un secado rápido. Al principio un poquito alcohólico quizás, pero se ve que es la fragancia, pues en duración y en proyección es bastante fuerte para mi pesar. Al principio tiene una buena salida. Hemos dicho manzana, bergamota y jengibre. Nota de jengibre no, pero la manzana y la bergamota sí, es bastante cítrica. Luego con respecto al toque de lavanda, es una lavanda muy suave, es una lavanda que viene a salir las primeras notas a los 10-15 minutos. Ya sabéis, la carta de presentación de la salida son 10-15 minutos y ya empiezan a jugar ya las notas de corazón. Lavanda, salvia, valla de enebro, geranio. A todo esto yo noto una lavanda un poco endulzada con el toque de salvia. Y con respecto a las notas de fondo, abatonca, madera, cedro, vetiver. Sí que es cierto que le da el toque de cedro, pero la proyección, sobre todo, la proyección lo está proyectando alrededor de 30 a 40 minutos. Es una proyección, digamos, de una proyección media de 1 metro, metro y medio. Deja una estela, una impronta. Sobre todo se ve que es una fragancia versátil, es una eau de parfum. Ya sabéis que las eau de parfum, bueno, pues tienen una duración a ser posible superior a las 5 horas. Y esta tiene un buen rendimiento que sí que supera las 5 horas. Sí que supera las 5 horas. Está superando 5 horas, 6 horas, ras de piel. Se sigue notando la fragancia. Ya sabéis, soy muy justo con el tema del rendimiento. Yo no sé si es que en mi piel quizás dure menos. Yo tengo la piel grasa, ya sabéis. Y supuestamente debería tener la piel grasa, tener un poquito más de base, porque las fragancias se quedan agarradas a lo que es la piel grasa, ¿no? Pero el tema de que tiene una base grasa, si no fuera volátil, en el sentido de que sería una piel seca. En este caso, piel grasa, y no me suelen durar mucho. Esta eau de parfum está en torno a las 6 horas sin ninguna película, que lo digo de verdad. Ya sabéis que hay otros canales que van diciendo que si esto dura 12 horas, 24 horas, como se ha dicho, y después las pruebo y resulta que duran 4 horas y dura 5 como mucho. Ya está bien de estar contando películas y demás, porque al fin y al cabo esto es un hobby. Tampoco consiste en decir y diciendo tonterías. Y si no es cierto, no lo digáis. Si no es cierto, no lo digáis, porque se queda mal y desprestigia un poco lo que es también la perfumería. No es cierto que haya fragancias que duren más de 24 horas en piel. No es cierto. Puede ser que haya un remanente que quede. Evidentemente uno también se ducha todos los días, o por lo menos es así. Entonces la fragancia se va después de la ducha. O sea, evidentemente, si uno se ducha todos los días, no puede durar tampoco más de 24 horas una fragancia. Así que no dejemos de historia y dejemos de películas, de contar milongas. Ya está. O sea, al fin y al cabo, lo que viene a durar, por ejemplo, una jornada laboral puede ser 7-8 horas y está todavía, bueno, pues está contigo. Esta fragancia está contigo en eso. Yo he dicho que es muy versátil. En el tema de cumplido y demás, tampoco es que vaya a ser la fragancia de mis sueños, ya he dicho, pero que es una buena fragancia para lo que es con respecto a la duración, la estela y la proyección.
Así que dejo esta de aquí, es la, bueno, era de las primeras fragancias árabes que tengo en el canal. Esta es Fakhar de Latafa. Y pone Pride of Latafa, que pone orgullo de Latafa aquí. Bueno, ya lo habéis visto. Vídeo será un poco largo ya. Quien quiera seguirme, que me siga. Yo no voy a hacer vídeos. Si hace los vídeos más rápidos, un vídeo más corto porque ha salido así. Si se hacen los vídeos más largos, pues bueno, porque ha salido más largo, pero es que no sirvo yo para estar haciendo vídeos cortos y decir solamente, decir las notas, esto dura tanto, esto tal, no. Me gusta un poco el sentimiento que ofrece, pues evidentemente los perfumes, las fragancias y demás. Vamos con la siguiente, que es la Turati de Afnan. Es un eau de parfum. Una sale más cara que la otra. Estos son 90 mililitros, lo que viene a ser 3.11 onzas fluidas americanas. Lo mismo, está realizada en Emiratos Árabes Unidos. No sé si se verá por ahí. Y vamos a lo que es a sacarla, lo mismo. Esto es una presentación impresionante. Ya estáis viendo. Turati de Afnan. Os dije que en la otra reseña, en el unboxing, había una descripción, una historia. Me voy a atrever a leerlo en inglés, entonces voy a decir que lo dije y tengo aquí la descripción. Y bueno, el que no sepa inglés, pues lo voy a hacer la descripción. Entonces pone Afnan, que es la empresa que lo hace, de Emiratos Árabes, y pone For the man carrying on a legacy, a man in a control of his life, out to achieve his goal, overcoming all hurdles of life, to reach success. A strength that speaks volumes about inner strength and manifest presence. Os digo, para el hombre que continúa con un legado, un hombre que tiene el control de su vida y que busca alcanzar sus objetivos, superando todos los obstáculos de la vida para alcanzar el éxito, un aroma que dice mucho sobre la fuerza interior y la magnífica presencia. Eso es lo que viene aquí, ya, para el que no sepa inglés, ya lo traducido queda, trabajo que he hecho por mi parte. Y nada, esta es la fragancia. Impresionante, impresionante esta fragancia. Es impresionante, señores y señoras. El que le guste también echarla y demás. Ya he dicho Turati de Afnan. Unos dicen que es blue, es azul. Yo veo Turati de Afnan. Punto pelota. Esta dice que he visto ya alguna reseña, está inspirada. Esta es una fragancia lanzada en el 2021 que está inspirada en la Bulgari Tiger de Bulgari. Una fragancia que cuesta, bueno, esta es un eau de parfum, lo mismo que la de Latafa. Está costando la Bulgari Tiger de 340 euros. O sea que esta es una inspiración, dice que la más realista de todas. Las notas son notas cítricas, bergamota y mandarina en la salida. La nota de corazón ámbar y notas amaderadas. Y luego el fondo tiene almizcle, pachulí y notas especiadas. Habéis visto, es una pasada también. Bueno, una pegatina que viene también, como la otra. Es un tapón completamente metálico, súper pesado. O sea, súper pesado porque, desde luego, se nota mucho el peso. Esto es prácticamente un arma arrojadiza, totalmente. Y aquí lo único que viene a recubrir un poquito por dentro es plástico. Pero bueno, poco más. La voy a soltar el tapón, ya digo, porque puedo hacer hasta piezas con el tapón. Y voy a explayarla en el otro brazo. La atomización muy buena, una salida. Bueno, lo que es es más corta,
corta quizás, pero atomiza estupendamente. No hace falta echar tampoco mucho, no abuséis con esta fragancia porque no es necesario, es un eau de parfum y os digo ahora lo que a mí me ha impactado sobre todo. Notas cítricas, bergamota, mandarina, sí, tiene una nota cítrica, sobre todo la presencia de mandarina, rápido secado, lo mismo que la otra, rápido secado. Y luego ya empieza una nota ambarina como vainilla, dice notas amaderadas, no sé exactamente, puede ser también que tenga algo de cedro y demás, pero a mí sobre todo es lo del el tema jabonoso, el pachulí, que es un pachulí endulzado con notas especiadas. Se ve una fragancia increíble y fantástica. Con respecto a la proyección, sí que vamos por partes también en el performance, la proyección, la estela y la duración. El performance que tiene es superior a la de Facar Lattafa. La Turati me ha gustado más, bastante más que la otra. Se nota como una presencia de fragancia cara. Ya hemos estado hablando de que la Bulgari Tiger está en la inspiración a la Bulgari Tiger o Tigar, que cuesta 340 pavos, o sea que estamos hablando de una súper cara. Eso ya, quien quiera pagarlo, quien la tenga ya, si alguien la tiene en los comentarios, pues que lo diga. Pero yo no la voy a comprar, evidentemente, porque somos coleccionistas de fragancias de low cost y precio medio. Entonces, para ser una fragancia árabe que está inferior a 50 euros, sí que os lo digo, es impresionante. O sea, es impresionante. La salida, ya he dicho, una salida cítrica, tiene más salida de mandarina, las notas ambaradas con algo quizás vainilla. Es que es un toque especial que nunca lo he olido. Es un aroma que no he olido en ninguna otra fragancia, ya digo, excepto la inspiración, que la inspiración, o sea, esta es la inspiración de la otra. La Bulgari, esa, pues sinceramente no la he olido nunca, pero dicen que es bastante, bueno, pues que es bastante buena esta inspiración. De hecho, es la inspiración más realista a esa Bulgari Tiger. Y luego, como he dicho, el corazón, notas amaderadas, el ámbar. Y luego almizcle, pachulí, notas especiadas. Veo el toque, quizás, de pachulí sobre todo. 20 minutos, ya empieza un pachulí jabonoso. Y algo de especias especiadas, porque desde luego que se nota, puede ser que tenga algo de, no sé, quizás algo de comino, pimienta y demás, pero ya digo, es una fragancia que puede ser que a todo no le gusta a todo el mundo. La veo una fragancia menos versátil que la anterior. En duración está durando 8 horas. 8 horas, llega hasta las 8 horas. Es de las fragancias que más duran en mi colección, con mejor rendimiento de todas. O sea, me ha impresionado. Ya digo que me ha impresionado. Vuelvo a decir, me ha impresionado. Vuelvo a recalcar. Turati de Arnam. Yo no sé si seguiré coleccionando alguna fragancia árabe, pero fueron un regalo y la verdad ha sido un descubrimiento. Sin más. Ya digo que son estas dos fragancias muy, no sé, las veo bastante. Ahora para sacarla voy a tener un poco de problemas. Vale. Quedamos con esta, así, para la foto, para lo que es la miniatura. Que después recorto y lo pongo en la miniatura, porque yo tampoco soy mucho de editar los vídeos. Facar Lattafa y Turati de Arnam. Recomendación por parte de este canal. Ya sabéis, esta un poquito más versátil, esta es un poquito más madura, porque lo tengo que decir, quizás para gente muy masculina.
de 30 años para adelante. Es un olor más digamos, este es más discreto y ese es un olor un poquito más, con más personalidad. Recomendación del canal, porque tampoco os vais a gastar un pastón en ello, aunque la compréis las dos, no os vais a gastar un pastón. Y nada más. Nada, quedaba pendiente esto. Haré un unboxing de la Hugo Boss, la Extend, que tengo por aquí, y otro más, que es la Coro de Benetton Mac Blanc. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, en esto queda pendiente de hacer, otra vez os lo voy a decir, no quiero ser más pesado, pero sí que me ha gustado que me hayan mencionado, y haré bueno, esas 10 fragancias, a ver qué tal sale el vídeo. No soy muy de top, pero bueno, a ver qué tal saldrá el vídeo. Nada, sin más, nos vemos en la siguiente vídeo, en la siguiente reseña. Espero que os haya gustado y nada, comentar quien tenga estas 2 fragancias, a ver qué tal os va. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.